Gracias, iglesia. Bueno, doy gracias el poder estar acá con ustedes compartiendo hoy una palabra. Sé que va a ser de mucha bendición. Muchos saludos y también a los que están en sus casas en la transmisión. Que el Señor los bendiga. Bueno, en esta noche les voy a contar una historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Y vemos nuestra vida reflejada en esta historia del pueblo de Israel, tanto como sus promesas, como la reprensión de Dios y todo eso, como pasó con el pueblo, así es en nuestros tiempos también. Y voy a empezar con el título, y el título de la prédica de hoy, para los que anotan, es la humanidad y los entretantos sin Dios. La humanidad y los entretantos sin Dios. Y voy a empezar con el relato de esta historia con Génesis 12 del 1 al 4. Es una historia muy conocida y ya en muchas predicaciones la hemos visto. Génesis 12 del 1 al 4. Y dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ahí vemos el llamado de Dios para su pueblo, para Abraham, porque iba a ser algo especial, ¿cierto? Y así Dios hoy día también llama a las personas también, a cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice: y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Bueno, vemos el llamado nuevamente pues de Abraham, ¿cierto? Con un propósito. Yo creo que todos los que estamos aquí, Dios, si están aquí sentados y los que estamos en la transmisión, es porque Dios ha hecho un llamado al corazón de cada uno de nosotros. Pero mire que también ese llamado también tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, ¿cierto? Aquí para Abraham era porque de él iba a salir un pueblo grande, amén. Pero también miramos también que el Señor pone ese propósito y también dice que lo va a guardar, que lo va a bendecir. Y lo más importante también, que el Señor va a bendecir a los que lo bendigan, a los que iba también a maldecir a los que lo maldicieren. Pero mire que también vemos algo especial: el Señor no tiene una edad para hacer un llamado, no hay una edad específica. Abraham tenía 75 años de edad, ¿cierto? Y eso es muy hermoso, porque nosotros llegamos un momento de nuestra vida que decimos: no, pues yo ya estoy prácticamente robando oxígeno. Y entonces no, eso no es así. Yo creo que Dios cuando llama, Él tiene una labor para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ver estos versículos como si fueran también nuestros también, ¿cierto? Sino que en el camino yo creo que llega el momento de que cuando el Señor llama, a veces nos desviamos de los propósitos de Dios. El propósito que el Señor había puesto en Abraham, mire que él creyó a la voz de Dios, pero eso es lo difícil en estos tiempos. ¿Será que nosotros también le creemos a la voz de Dios? ¿Cierto? A veces llega cualquier cosa y nos distrae. Pero también vemos que también el Señor quiere también decirnos todo, también lo que va a suceder y lo que va a pasar, cuando nosotros tenemos una relación estrecha con ese Dios tan grande y tan poderoso que es Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Y en Génesis 18, del versículo 17 al 19, vemos cuando el Señor le dice a Abraham, le dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, ¿le voy a esconder a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande. O sea, nuevamente le está diciendo:
su propósito, le está recordando que él tiene un propósito. Una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero mire lo especial, porque cuando Dios hace un propósito y da un propósito a cada uno, nosotros somos los que le debemos de dar continuidad a ese propósito, ¿cierto? Cuando nosotros morimos, el propósito no muere. Nosotros tenemos el objetivo de seguir contando a nuestras generaciones lo que Dios quería hacer también en la vida de nosotros y también así en las generaciones venideras. Porque mire lo grande que le dice Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos. Mira el Señor cómo bendice a una persona cuando tiene ese deseo de enseñar, ¿cierto? No se guarda para sí ese propósito, sino que Él quiere que nosotros sigamos enseñando a nuestras generaciones que van a venir después de nosotros. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, ¿cierto? Nosotros ese versículo ahorita lo vamos a recordar nuevamente, pero yo creo que ese versículo lo tenemos que tener siempre en nuestro corazón, ¿cierto? Hay veces nosotros somos felices con los propósitos que tiene Dios para nosotros, pero a veces nos olvidamos también de enseñarlos, ¿cierto? De darles continuidad. Y mire, y vamos a ver cómo Abraham siguió dando continuidad a la promesa de Dios. En Génesis 21, del 1 al 2, Génesis 21, del 1 al 2 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió un hijo de Abraham, ¿cierto? Ese hijo se llamó Isaac. Luego, en Génesis 25, 26, de su esposa Rebeca, era una persona también estéril, también como Sara, pero mire que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Así la medicina, así muchas personas nos digan que eso no es así, pero si Dios lo prometió y lo puso en el corazón de cada uno de nosotros, es porque va a cumplir esa promesa en la vida de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y la mía también, porque yo creo que soy fiel reflejo también de eso, ¿cierto? Y entonces Rebeca concibió 2 hijos, pero mire que hay uno que fue el hijo de la promesa, ¿cierto? Que dio continuidad a esa promesa. Y en Génesis 25, 26 dice: después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, ¿cierto? Jacob fue el que continúa con esa promesa. Entonces vemos que la promesa fue primeramente a Abraham, después la siguió Isaac, y después de Isaac también se pasa a Jacob esa promesa. Pero ellos se aseguraron que ellos tenían que caminar con Dios para que esa promesa siguiera y diera continuidad, ¿cierto? Y en Génesis 35, 10, 12, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino como Israel. Ese nombre de Israel tiene un significado y dice que es el que lucha con Dios. Ya Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿cierto? Porque ese nombre como que no concordaba con ese propósito, ¿sí? Y entonces le puso ya Israel, y dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Para Jacob, que ya es Israel, ¿cierto? Y esa es la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Por eso es que se llama ese pueblo así, Israel. Pero mire que Dios le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Y para Jacob fue muy importante eso, ¿cierto? Porque eso le dio confianza. Omnipotente quiere decir que el que todo lo puede, el Dios todopoderoso. Y para nosotros también seguir
cumpliendo esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que tener presente esos atributos de Dios, la omnipotencia de Dios. Yo creo que ellos no hubieran podido seguir si ellos no hubieran visto el poder de Dios en la vida de ellos. Y yo creo que si estamos acá y mire con todos esos acontecimientos que han pasado, mire que el Señor nos tiene acá, ¿cierto? Y yo sé que tiene un propósito grande para nosotros. Pero mire, después vamos a ver cuando descuidamos esa relación con Dios. Ya luego Jacob tuvo muchos hijos. Dentro de esos hijos tuvo 12 que fueron las tribus de Israel. Fueron las 12 tribus de Israel. Pero mire que dentro de esos 12 hijos hubo alguien especial, ¿cierto? José, su hijo José, una persona que temía a Dios desde pequeño. Su padre lo amaba, yo creo que más que todos sus hermanos, y resulta que eso fue una piedra de tropiezo para sus hermanos, porque ellos tuvieron envidia de José. Y dice la historia, dice la palabra de Dios que llegaron y lo vendieron como esclavo, ¿cierto? Lo vendieron como esclavo, y a los que lo vendieron, los llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo en Egipto. José, yo creo que todos de aquí ya hemos oído la historia, y si de pronto no la conocen, les recomiendo que la lean, porque es una historia que yo creo que, como esta historia, nos vamos a ver reflejados todos en ella, ¿cierto? Y dice y mire que ese José fue tan fiel que él pasó momentos difíciles por ser fiel a Dios, por temer a Dios. Y entonces, para extender esa promesa, necesitamos es firmeza. Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. Nosotros tenemos que ser unas personas que estemos seguras, que tengamos ese carácter, que somos unos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que en medio de esa promesa se van a levantar obstáculos, ¿cierto? Y lo único que va a vencer esos obstáculos es la fe en Dios. Dice que la fe en Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así caminó José. José caminó en esa promesa de Dios que le enseñó su papá. Ustedes van a ser una nación grande. Y mire que José se guardó para eso. A punto de ser un esclavo, el mismo faraón lo nombró gobernador. Lo nombró gobernador y lo puso a administrar toda la tierra de Egipto. Fue la segunda persona en importancia, y eso fue con un propósito de guardar a su pueblo. Génesis 50, 19, 20 y 24. Si Daniel me ayuda. Y dice: y le respondió José, porque los hermanos estaban temerosos que cuando muriera su papá Jacob, que ya se llamó Israel, ellos creyeron que él iba a cobrar venganza. Pero mire lo que les dijo José. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy en lugar de Dios? O sea, ¿yo tengo derecho de juzgarlos a ustedes? Lo tenía muy claro. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Por qué? Porque lo vendieron. Mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó bien. O sea que cuando alguien piensa mal sobre nosotros, cuando nosotros caminamos con Dios, ¿será que nosotros nos debemos de preocupar? Mire la promesa de Dios: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y hay veces nosotros nos ofuscamos porque dicen esto o porque nos colocan trabas en nuestras vidas, sabiendo que nos olvidamos de la promesa de Dios, que Él va a maldecir a las personas que ellos ya verán, ya cada cual. Sabemos que nosotros somos hijos de Dios y tenemos un sentido de pertenencia por Él, ¿sí? Y nosotros confiamos, o sea que nosotros no somos los que tenemos que emitir juicio contra las personas, ¿cierto? Porque Dios dice que mía es la venganza, yo pagaré, ¿cierto? Y entonces eso es muy hermoso cuando nosotros
cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos esas promesas grabadas en el corazón de cada uno de nosotros. Yo creo que ojalá no se olviden estas palabras hoy. Ya muchas las saben, pero los que no las saben, que la guarden en su corazón. Yo oro por eso. Y dice que más Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener su vida a mucho pueblo. ¿Por qué? Por José, por la obediencia y el temor de Dios, Dios guardó al pueblo de Israel por mano de José, ¿cierto? Porque había una gran hambruna y el pueblo de Dios iba a desaparecer, ¿cierto? Pero mire que Dios fue grande y cumplió la promesa. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces ya vemos la continuidad de la promesa de Dios, ¿cierto? A Abraham, a Isaac, a Jacob, y ya José tomó esa rienda. Y yo creo que José ya iba a morir, como dice aquí la palabra de Dios, y él se aseguró de que esa promesa siguiera cumpliéndose. Amén. Ya luego, ya después de esta historia, vamos al Éxodo 1, del 1 al 14. Éxodo 1, del 1 al 14. Es un poco largo, pero es muy edificante. De ahí yo saqué el título, ¿cierto? Y dice: estos son los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y dice que los 12 hijos fueron Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Obviamente José ya estaba en Egipto, como dice la palabra. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. O sea, en el momento que José recibió nuevamente a sus hermanos, los perdonó, y todas las personas que nacieron de esa generación fueron 70. Ese fue el inicio del pueblo de Dios de Israel. Fueron 70 personas, fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos, ¿cierto? Los estudiosos de la Biblia dicen que entraron más o menos ya en este tiempo del Éxodo, ya habían de 70, ya pasaron a 600,000 personas ya. O sea que mire cómo fueron fructificando y la promesa de Dios se fue cumpliendo. Pero aquí vamos a lo del título, que se lo recuerdo: la humanidad y los entretantos sin Dios. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Y por qué ese rey o ese faraón que se levantó no conocía a José, sabiendo que por mano de José fue también salvado el pueblo de Egipto? ¿Por qué? ¿Qué pasó durante ese tiempo, en ese entretanto? ¿Sí? Y entretanto quiere decir que es un tiempo en que se espera algo, o que media entre dos sucesos, entre los 70 y entre los 600 que ya estaban. ¿Qué pasó? ¿Por qué se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía a José y no conocía al Dios de José? Porque en ese tiempo de José, el faraón glorificó también a Dios. ¿Pero por qué? ¿Sí saben por qué? Porque la palabra de Dios se dejó de predicar. Todo lo que había hecho Dios durante ese tiempo, ya la gente comenzaron a adorar otros dioses, porque nosotros es más fácil, y eso es naturaleza humana, más fácil se nos pega lo malo que lo bueno. Y comenzamos a adoptar ciertas
ciertas cosas y ciertas costumbres de esos pueblos paganos. Egipto en sí en la Biblia es un pueblo pagano, porque adoran, ¿cuántos dioses adoran? Yo creo que más de 1.000.000 de dioses tienen, para todo tienen un dios, ¿cierto? Y resulta que el pueblo de Dios comenzó y se olvidó de Dios, ya se refrescaron. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, por eso la vida de Israel se asemeja a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros estamos acomodados un poco, resulta que tendemos a olvidarnos de Dios, ¿cierto? Ya pensamos que ya no necesitamos de Dios, nosotros podemos caminar. Y le digo una cosa, que yo de pequeño no conocía a Dios, ¿cierto? Creía conocerlo a través de una religión, pero pues no lo conocía como ahora lo estoy conociendo. Y yo creo que muchos que estamos acá, Juancho, bueno, fin, hacíamos unos negocios y hacíamos unas cosas que prácticamente nos daban unas pelas, pero tremendas, ¿cierto? Y entonces nuevamente estamos fructificando, pero seguíamos nuestros caminos sin Dios, tomando nuestras propias decisiones, y nuevamente otra vez empiece de cero. Y cometíamos unas que parecíamos el Chavo del Ocho, semejantes, ¿cierto? No nos parecíamos a Cristo Jesús, a quien estamos predicando hoy y a quien nosotros deseamos conocer cada día más. Y yo sé que ustedes tienen deseo en sus corazones de seguir fortaleciendo esa relación con Dios, y a los que están también en sus casas también, que sigan, que no desfallezcan, ¿cierto? Todos cometimos errores, pero ahorita, gracias a Dios, ahora estamos a la mano de Dios. Entonces, ¿será que nos reflejamos mucho a esta historia de Israel? ¿Cierto? Mire que el pueblo de Israel no siguió transmitiendo lo que Dios quería que transmitiera, lo que dijo Abraham, lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 18, que yo le dije que lo recordaran. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Será que estas personas siguieron hablando de Dios? No. Y mire lo que pasa cuando ya prácticamente esa promesa se corta. Mire lo que pasó. Versículo 9. He aquí el pueblo, dijo, aquí está hablando el faraón, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él. Y eso es lo que le gusta al enemigo en estos momentos. Y hoy día, él está esperando que nosotros no hablemos de Dios y que hagamos las obras del mundo. ¿Para qué? Para que él comience a hacer su obra, lo que más le gusta hacer al diablo, ¿sí? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen, con sus cargas se edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés, pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban, la promesa de Dios, y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, o sea, los esclavizaron, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y todo el servicio en el cual los obligaban con rigor. Y eso es lo que quiere el enemigo hoy día. Él quiere poner cargas, él quiere que nosotros no tengamos ni tiempo de abrir una Biblia y ni siquiera de orar a Dios, y menos a enseñar a estos pequeños y a nuestros hijos la palabra de Dios y seguir la promesa. Porque él quiere y él odia todo el que nombre a Dios. Él es enemigo de Dios y por consiguiente enemigo nuestro. Entonces, iglesia, ¿hasta cuándo nosotros vamos a acceder
a esas pretensiones del enemigo. Mire lo hermoso de Moisés. Ya en el Éxodo ya hablamos de Moisés. Moisés, el faraón le colocó cuántas trabas para que salieran a adorar a Dios o para que fueran a buscar a Dios. Muchas. Ya viene que decía faraón, este pueblo está ocioso, coloquémosle más cargas. Y ustedes cuando empiecen a buscar más a Dios, el enemigo va a poner más trabajo. Imagínense pues, ¿para qué? Para que no busquen a Dios. Y una vez el faraón le dijo a Moisés y a Aarón, le dijo, vayan y adoren y dejen a sus hijos. Y Moisés le dijo, no. ¿Adivine por qué? Porque el pueblo sale por un camino, pero después van a entrar por los otros porque dejaron a sus hijos, ¿cierto? Y él fue sabio. Nos vamos todos, porque yo le creo a Dios. Y así tenemos que hacer en estos momentos nosotros, ¿cierto? Tenemos que coger también a nuestros pequeños, a nuestros hijos, los que son abuelos en estos momentos, los que son tíos, los que son, ¿cierto? Tengan y no tengan hijos, y nosotros que tenemos hijos, nosotros cómo vamos a pretender buscar a Dios, pero a dejar a nuestros hijos, sin Dios, sin hablarles de Dios. Es nuestro compromiso. Nosotros venimos aquí a la iglesia y gracias a Dios la iglesia también está muy comprometido con los muchachos y con los jóvenes, con los adolescentes, que gracias a Dios aquí hay varios de ellos, ¿cierto? Pero es nuestro compromiso como padres, nosotros enseñarle, ¿cierto? Si nosotros vamos para la tierra prometida, nos vamos con maleta y todo, pero nos vamos con nuestros hijos. No los podemos dejar, iglesia. Los que están en sus casas, los que estamos acá, no podemos dejarlos. Es nuestro compromiso de cogerlos de nuestra mano y enseñarles la palabra de Dios. Amén. Mírelo como en Deuteronomio 30, 19. Yo lo tengo por acá y dice 30, 19 al 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Dios pone a los ángeles y a las personas que estamos viviendo aquí por testigos, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿cierto? Dios pone dos caminos, nosotros somos los que escogemos, pero mire Dios que es un Dios de amor, y mire lo que dice: atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Continuidad a la promesa dio Moisés. La promesa se cortó, pero Moisés, Dios levantó una persona y esa promesa siguió. Amén. Y así nosotros, así de pronto la palabra de Dios se haya perdido durante mucho tiempo, pero nosotros somos los llamados en este momento otra vez a levantarnos, a predicar la palabra de Dios, a guardar los caminos de Dios, a temerle, a seguirle con amor, con pasión. Amén. Mire que el pueblo no atendió a lo que había pasado. Y mire que después de Moisés muere, se levantaron nuevamente otros dos hombres, ¿cierto? Josué y Caleb. Otras personas que le creyeron a Dios y siguieron con esa continuidad. Y mire en Josué 24, del 14 al 15: ahora pues temed a Jehová, dice, estas son palabras de Josué. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy tendremos que tener esa determinación nosotros, de decirle a ese enemigo:
yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí se respeta y aquí se habla y aquí se respira la palabra de Dios. Es mi casa, ¿sí? Pero mire luego lo que le pasa nuevamente al pueblo de Israel. No aprendió. ¿Y será que nosotros hoy no vamos a aprender? Yo creo que Dios hoy nos está poniendo a reaccionar, ¿cierto? A que pongamos cuidado, ¿cierto? Porque mire que Él nos lo está advirtiendo. Y como dicen en el mundo, en guerra avisada, ¿qué? No mata a soldado. Entonces, si nos volvemos atrás, estábamos avisados. ¿Es la culpa de Dios como ahorita se culpa en estos tiempos? Mire cuántas corrientes se han levantado ya, ¿cierto? Porque se están levantando generaciones que no buscan a Dios, que no le creen a Dios. Se están levantando ateos y tantas personas que niegan a Dios. ¿Pero por qué? Porque no hay nadie quien les predique. Mire lo que les pasa Jueces 2 del 6, del 6 al 10, y dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. El pueblo fue obediente durante Josué estuvo vivo, ¿cierto? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, toda la generación que se levantó con Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero mire lo que pasó en el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo no quiero que se vuelva a repetir la historia en mi familia. Yo tengo que enseñar a mis hijos. Oro por mi hijo también que también llegue a los pies del Señor. Me esfuerzo para que mi hija siga los caminos de Dios, ¿cierto? Pero ellos también tienen que ver un papá que verdaderamente ame a Dios, que sea testimonio. No un papá regañón, vaya a leer la Biblia, pero no lo ve a él, ¿cierto? Yo creo que algo deleitoso sentarse con su familia a leer la palabra de Dios, orar en familia. Yo creo que es un provecho y es un ejercicio totalmente hermoso. Y si es con un café, muy bueno, ¿cierto? Pero mire cuando el pueblo nuevamente se olvida de Dios. Seguimos en Jueces 2 del 11 al 14 y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron al Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. ¿A quién? A Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Con qué poder? ¿Cierto? Imagínense que ya cuando lo invade el miedo a uno, ya uno perdió el año. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Que Dios nos ayude.
que Dios, yo creo que nos redarguya hoy en esta noche y que tengamos esa conciencia, ¿cierto? De que nosotros no tenemos, el Señor pone a escoger, escojan la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Que nosotros no tengamos sino un solo camino, el camino de la vida y el camino de la bendición, ¿cierto? Porque hay promesa para nuestros hijos, ¿cierto? Para que vivas tú y tu descendencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que en estos días, yo creo que se están levantando nuevos Abrahames, nuevos Isaac, nuevo Jacob, Josué y bueno, Moisés. Nuestra historia aquí, como nosotros como iglesia, les voy a contar un poco, y fueron de unas personas que vinieron de Estados Unidos. Esos son unos, ¿cómo es que le dicen? Vuelve unos misioneros, ¿cierto? Vinieron, predicaron la palabra de Dios, le predicaron a un hombre que su nombre, si no lo conocían, ese fue el presidente de la misión panamericana de Colombia, Ignacio Guevara, ¿cierto? Esa persona continuó la promesa que Dios le había dado a esos misioneros americanos. Y mire que él a su vez empezó y les tocó muy duro. Yo creo que los que han leído los libros del pastor Arboleda, yo creo que van a conocer un poco. Escuchar al pastor Arboleda es muy edificante porque él cuenta esas historias y uno no tiene palabras, ¿cierto? Luego del pastor Ignacio Guevara, que murió ya hace unos años, ya nuestro presidente Jesús Armando Arboleda tiene esa misión, ¿cierto? Y yo sé que él lo ha hecho bien, porque ya somos muchos, ¿cierto? Pero no son los suficientes. Y él empieza a levantar también pastores, personas que sirvan a Dios, y levanta a muchas personas. Y ahí está también incluido la persona que me habló de Dios también, como mi papá espiritual, que fue, y doy la oportunidad de agradecerle hoy a Adrián Galvez, y a una mamá también que yo tuve espiritual, que también oró mucho por mí, y me pagaba, yo creo que todos los discipulados y todas las cosas para que yo asistiera a la iglesia del pastor Juan Carlos Mora, que fue Amparo Duque, la hermana de mi suegra, ¿sí? Una persona que también es de Dios también. Y luego vine a parar acá con el pastor John Eddy, que yo creo que para muchos de nosotros ha sido de mucha edificación, John Eddy Nieto. Y ahora el pastor Mauricio Rendón, con su esposa Natalia, ¿cierto? Que están haciendo una labor muy, muy grande en nosotros, en nuestros hijos, y yo creo que ha sembrado también en cada uno de nosotros. O sea que yo hoy quiero dar gracias por ellos también, pero ¿quiénes van a ser los que van a seguir después de ellos? ¿Quiénes son? ¿Será que le estamos enseñando ya y estamos preparando a esos niños, a esos muchachos, a esos niños? Aquí hay un Samuel, aquí hay un David, aquí hay Marianitas, aquí hay Sara, aquí hay un Tomás, Paulina, Daniel, Brian, ¿cierto? Se está levantando una generación que ama a Dios. Hoy quiero orar por ellos, quiero que me acompañe. Vamos a orar por nosotros y por esta generación que viene, ¿cierto? Y ahorita le voy a presentar una pequeña muestra de los adoradores que vienen tras nosotros, que está en nuestras manos también levantarlos, que tengan temor de Dios. Vamos a darle gracias a Dios hoy en esta noche, por los que están aquí en este lugar, los que están en la transmisión de las diferentes partes, Pereira, Ecuador, Estados Unidos, los que están en otros lugares, en otros pueblos, ciudades, La Unión, Pereira.
Y démosle gracias a Dios porque Señor, tú has sido bueno, Señor. Señor Padre, tú nos has guardado, Señor. Señor, tú nos has llamado y tú has hecho promesas, Señor, a cada uno de nosotros y a esta iglesia, a este Centro Evangelístico Cartago, la Misión Panamericana de Occidente y de Colombia, Señor. Tú tienes un propósito grande, Padre, para cada uno de nosotros como misión y como persona, Señor. Y somos los llamados, Señor, a dar continuidad a esa promesa que tú hiciste a nuestros padres, Señor. A Abraham, a Isaac, a Jacob, Señor. Que esa promesa, Señor, no se pierda, Señor, y que esos entretantos sin Dios estén en nuestras vidas ya, Señor. Eso ya quedó atrás, Padre. Ahora viene un nuevo tiempo, Señor, un nuevo tiempo de refrigerio contigo, un nuevo tiempo de relación, Señor, contigo, Padre. Y está, Señor, en nuestras vidas y está en nuestras decisiones, Señor, seguir, Señor, esa continuidad, Padre, de seguir adorando, Señor, de seguir bendiciendo, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre, de contar, Señor, a nuestras generaciones, Señor, lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Señor, que estas personas que vienen tras nosotros, Señor, estos niños, Señor, estos preadolescentes, estos adolescentes, Padre, Señor, yo te pido, Señor, como pidió alguna vez nuestro Señor Jesucristo, Señor, por sus discípulos y por los que habían de creer en Él, Señor. Hoy, Señor, como iglesia, Señor, oramos por estos jóvenes, Padre, para que guarden la palabra de Dios, Señor. De aquí van a salir adoradores, van a salir predicadores, van a salir empresarios, Señor. Van a salir médicos, abogados, Señor, que tienen temor de Dios en su corazón, Señor, un temor reverente, Señor, hacia ti, Padre. Yo te pido, Señor, que los guardes. Yo te pido, Señor, que los cuides, Señor, de todo mal y peligro, porque sabemos, Señor, que se levantarán, Señor, obstáculos y el enemigo pondrá trabas, Señor, en sus vidas, Padre Celestial, Señor. Pero como ese Josué, Señor, que en todo momento y en todo lugar, Señor, nunca te defraudó a ti, Padre, sino que creyó, Señor, que ese Dios, Señor, que había prometido, también lo iba a fortalecer, Señor, para pasar esa prueba, Padre Celestial, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Yo bendigo a las personas que están aquí, los que están en su casa, Señor. Y yo pido, Padre Celestial, Señor, que también extienda sus manos, Señor, hacia sus hijos, Padre Celestial, Señor. Y hoy en esta noche, Señor, les profeticen, Padre Celestial, Señor, que ellos van a ser esa generación que se va a levantar, Señor, fuerte y poderosa, Señor. Como tú le dijiste a Jacob, el Dios omnipotente, Señor, te iba a respaldar por donde tú fueras, Señor, ese Dios todopoderoso, Padre. Y sabemos que tú lo que prometes, Padre, lo cumples, Señor, porque tú eres el alfa y tú eres la omega, Señor. Tú eres el principio y tú eres el fin, Señor. Señor, tú eres grande y misericordioso, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y hoy en esta noche, Padre, presentamos, Padre Celestial, a esta generación de adoradores que te amen en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta noche. Y Señor, aquí está esta pequeña muestra, Señor, que hoy te quiere adorar, Padre, que hoy te quiere adorar, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo, a los que están en sus hogares, los que están aquí, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén, Señor.
que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo que es hecho por ti, por tus obras, Señor, porque todos somos creados por ti, porque tú eres santo, Señor. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por las bendiciones recibidas, Señor. Señor, bendice a todas las personas que están acá, bendice a las familias que están viendo la transmisión, Señor. Bendice a Cartago, bendice a Colombia, Señor. Bendice al mundo, Señor. Bendice a todas las personas que quieren adorar tu nombre, Señor. Bueno, iglesia, esto es una pequeña muestra. Eso es unos pequeños apenas que están en la iglesia acá. Muchas gracias por estar aquí, los que están en sus casas nuevamente. Y recuerden que la Iglesia Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa.